Hoy nos vamos a ahorrar 300 € en una escala para subir al palo. Saludos navegantes y bienvenidos a otro episodio de The Low Cost Sailor. Subir a lo alto del palo de nuestro barco es una cosa que tendremos que hacer con cierta frecuencia. Yo, por ejemplo, puedo estar subiendo del orden de 5 o 6 veces al año para hacer diversas tareas, como son revisar la jarcia, el equipamiento que hay en el tope de palo, como puede ser la veleta, las antenas de comunicaciones, de radio o la cámara que tengo colocada en tope de palo para vigilar el barco. Para subir al tope del palo hay muy diversas técnicas. Lo más normal es que con un arnés o con una silla de mástil nos enganchemos a la driza de la vela mayor y alguien desde el winchi nos sube como quien sube la vela mayor. Pero también existen técnicas que nos permiten subir solo. La mayoría de las técnicas que nos permiten subir solo se basan en técnicas de escalada. Básicamente bloqueadores que nos permiten subir por un cabo y podemos ir subiéndonos nosotros mismos mediante el cabo. Tanto cuando nos sube alguien o cuando nos tenemos que subir nosotros son tareas bastante agotadoras. El esfuerzo que tiene que hacer la persona que está dando al winchi para subir nuestro peso, o cuando somos nosotros mismos los que tenemos que ir subiendo nuestro peso mediante las técnicas de escalada, son esfuerzos importantes y es una tarea bastante cansada y lenta. Cuando se trata de subir solo, la técnica ya se complica bastante. Tenemos que tener buenos conocimientos de escalada, tendremos que asegurarnos al menos a 2 drizas para tener cierta seguridad y tendremos que utilizar bloqueadores de pie o bloqueadores de mano que nos permitan ir subiendo por la cuerda. La verdad es que es un esfuerzo y es una técnica complicada. Así que nuestro objetivo va a ser hacernos la vida más fácil a la hora de subir al palo. Lo mejor para subir al palo en solitario, sin duda, es que tuviésemos unos escalones fijos colocados en el mástil de nuestro palo. Hay muchos tutoriales por ahí que veréis con cómo hacerlos con piezas de aluminio y cómo ir remachando escalones a lo largo del palo hasta poder tener unos escalones con los que sí que podríamos subir muy fácilmente. Pero tiene un problema, requieren hacer un montón de agujeros en el palo, estéticamente son bastante feos y además aumentan terriblemente la probabilidad de que se nos queden enrolladas las drizas en ellos o que se nos corten, ¿vale? Otra posibilidad es gastarnos más dinero, bastante más, porque si hacer unos escalones de aluminio igual puede costar del orden de 100 € en material, podemos comprar escalones plegables de acero inoxidable que nos pueden costar del orden de 25 € por escalón y tener en cuenta que igual tenemos que poner 20 escalones para subir a lo más alto de nuestro palo. Así que tienen el mismo problema desde el punto de vista que también hay que hacer un montón de agujeros al palo. Nunca nos gusta hacer agujeros al palo, es debilidad al mismo, y además siguen teniendo posibilidades de trabarse, aunque estéticamente quedan muy bien. Nuestra propuesta de hoy es hacernos una escala que vamos a poder izar como cuando izamos la vela mayor y que nos va a permitir subir mediante esos escalones. Va a estar hecha con cinta y con escalones de aluminio, como veremos más adelante. Las posibilidades que existen dentro de este tipo de escalas son múltiples. Existen escalas comerciales que van desde los 300 hasta los más de 800 € y eso para un palo pequeñito, no un palo muy alto. Por ejemplo, hay una muy buena que si tenéis el dinero os la puedo recomendar, que es de King Leven, que además va encajada dentro del carril de la vela mayor y que es muy segura. Pero estamos hablando que va a costar del orden de 800, 1000 €, un montonazo de dinero. Nosotros vamos a hacer una escala para subir al palo de nuestro... Nosotros vamos a hacer una escala para subir al palo de... Una escala para subir al palo de nuestro... Al palo de... Joder, con lo de subir al palo de los cojones. Nosotros vamos a hacer una escala para subir a lo alto de nuestro mástil, gastándonos únicamente unos 50 € en material y con un poco de esfuerzo de costura. Así que vamos a ello. He de decir que para este proyecto necesitaremos algunas herramientas y ciertas habilidades. Por lo menos deberemos tener acceso a un taladro, una sierra de metal para cortar los escalones y material de costura, incluida una máquina de coser. En mi caso, la máquina de coser que uso básicamente es la más barata que encontré en Amazon y me hace un buen servicio para reparaciones sencillas en el barco. Es perfectamente válida para esta misión y me costó unos 40 €. Dicen que va muy bien también la máquina de coser del Lidl, no lo he probado. Y por supuesto, hay luego ya máquinas específicas para velería y esas cosas, así que si tenéis una, bien, y si no, no invirtáis mucho en la primera, que de lo que se trata es de aprender. En cuanto al resto de material necesario, necesitaremos un rollo de hilo de coser de buena calidad, que sea de nylon para que aguante bien las inclemencias del sol. En mi caso compré uno grande como este hace tiempo, que uso
uso en todas mis reparaciones y que he usado en este proyecto, costándome solo unos 10 euros y que trae más de 1 kilómetro de hilo apto para la máquina de coser. Un rollo de correa de polipropileno de 25 milímetros de ancho y 50 metros de largo, del que se usa para hacer correas de mochilas. Tenéis los enlaces en la descripción del vídeo y en mi web. Los 50 metros es el tamaño adecuado para un mástil de unos 12 metros de alto como el mío, o incluso un poco más alto. A mí me ha costado unos 15 euros. Y finalmente, tubo de aluminio redondo para hacer los escalones. En mi caso voy a hacer escalones de 33 centímetros de ancho con una separación de 40 centímetros entre escalones, por lo que me salen unos 24 escalones que son más o menos 8 metros de tubo. En cuanto al grosor del tubo, mi recomendación es tubo de aluminio de por lo menos 20 milímetros de diámetro. He probado con tubo más delgado y llega a doblarse, así que hacedme caso, por lo menos 20 milímetros de diámetro. Lo podéis conseguir en cualquier tienda de bricolaje. Yo compré los míos en Bricomar por unos 25 euros en total. Pues nada, vamos con el montaje. Bueno, lo primero será cortar o doblar la cinta a la mitad. La fuerza de ruptura de la cinta de 25 milímetros que yo he comprado está por encima de los 200 kN. Por seguridad nosotros la vamos a usar en doble, lo que nos permitirá también insertar los escalones entre las dos cintas. Y al tener a su vez una cinta doble a cada lado del escalón, el peso de ruptura de nuestra escalera superará los 800 kilos, por lo que la podemos usar con tranquilidad. Pero vamos al primer paso. Vamos a doblar la cinta a la mitad y coser ambas mitades entre sí con la máquina de coser. A few moments later. More moments later. Many minutes later. Una vez unidas las dos mitades, vamos a volver a doblar la cinta a la mitad y con rotulador indeleble marcar en ambas mitades la posición de cada escalón. Marcaremos el primero, que estará a 60 centímetros del doblez, y el resto estarán separadas 40 centímetros entre ellos. Para poder medir y marcar con precisión, lo mejor es ir juntando las dos mitades de la cinta y marcando con un rotulador en ambos lados a la vez. Una vez marcadas las cintas, vamos a proceder a cortar los escalones haciendo cortes de 33 centímetros, que es un buen ancho para los escalones y una medida que nos permite amortizar el tubo lo mejor posible, sacando 3 escalones por cada metro de tubo. El siguiente paso será hacer un agujero en los extremos de cada escalón que nos ayudará después a coser la cinta. Y hasta ahí la parte más fácil del proceso. Ahora que ya tenemos todas las piezas preparadas, llega el montaje de la escala. Para ello lo que vamos a hacer es abrir la costura en la marca que corresponde a cada escalón. Insertaremos un escalón entre las dos cintas en la apertura que hemos hecho y a continuación coseremos de nuevo las cintas. Primero por encima, luego por debajo del escalón para asegurarlo entre las cintas y usaremos los agujeros que hemos hecho para pasar algunas costuras por el interior del tubo, con la finalidad de que tampoco se pueda deslizar hacia afuera de ellas. Mi recomendación es coser 3 filas de costuras por debajo del escalón y 2 por encima por lo menos. Y repitiendo la operación con el otro lado del escalón en la marca equivalente de la otra mitad de la cinta. Pues esto tan sencillo, solo tenéis que hacerlo unas 25 veces, dependiendo de la altura de vuestro mástil. Así que más vale que os pongáis algo entretenido en la tele mientras coséis y aprovechéis las tardes de lluvia o el confinamiento. A mí mientras cosía los escalones me ha dado tiempo a verme por lo menos un par de películas de Netflix. Muy importante también es que tendremos que coser el doblez de la parte superior de la escala, para que así no se resbale al pisar en uno u otro lado de los escalones. Y por fin, tras mucho esfuerzo, ya tenemos nuestra escala. Llega la hora de usarla. Bueno, una vez que ya hemos terminado de desplegar la escala, llega el momento de subir, ¿vale? Una norma fundamental es que no podemos subir solo asegurados a un único punto, ¿vale? Pues vamos a utilizar la escala para subir, pero necesitamos una driza adicional en la que nos podamos enganchar para autosegurarnos. Ya sea que nos estén asegurando alguien con la otra driza y el winchi o que vayamos a autosegurarnos. Para autosegurarnos podemos utilizar diferentes dispositivos. Desde lo más sencillo, que sería utilizar un nudo Prusik, por ejemplo, que sería algo así. Podéis buscar en internet cómo se hace un nudo Prusik, ¿vale? Es una técnica de escalada, pero básicamente en lo que consiste es que yo puedo subir con la mano este nudo, pero si me quedo colgado de él, se cierra inmediatamente, ¿vale? Y la otra técnica, un poco más avanzada y también más segura, aunque esta es la más barata sin duda, es utilizar un autobloqueador de escalada, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es ponerme el arnés. Cuando me lo compré estaba un poco más delgado, no os preocupéis.
Bueno, y una vez que tenemos el arnés puesto, ya sea mediante el nudo Prusik o mediante el autobloqueador, lo que haremos es engancharemos el autobloqueador al arnés para que nos sea más cómodo trabajar con él. Me le paso también por el cuello y básicamente lo que haces es que le enganchas al cabo y entonces cuando yo subo, él corre libremente. Y si yo me caigo, me quedo colgado. Esto es importantísimo, siempre anclados a dos sitios diferentes. Con el nudo sería muy similar. Mientras subes puedes moverle con la mano con libertad y si te caes nos volvemos a quedar enganchados. Y finalmente llega la hora de subir. La verdad es que la escala es estupenda, gracias a ella puedes subir incluso en solitario, con las manos alrededor del palo, asegurándote con un bloqueador de escalada, puedes subir solo hasta lo alto del palo de manera rápida y cómoda. No le encuentro ningún problema alrededor de usarla para subir en solitario. Evidentemente, si tienes asistencia, la cosa es muchísimo más segura y no vas a tener ningún problema y va a ser mucho más ágil y no vas a tener que hacer sufrir al que te está subiendo con el winchi haciendo grandes esfuerzos. Es muy importante que cuando te cuelgas de ella estés bien sujeto al palo también, porque el único riesgo es que se separe la escala del palo. Para ello es importante que cuando la montes le des mucha tensión desde el principio, ¿vale? Tienes que anclarla en el fondo y tienes que anclarla a tope de palo. Darle tensión y así siempre, a pesar de que tú estés en ella, se mantendrá cercana al palo. Existe la opción también de que le podemos poner cada X escalones unos patines de los de la vela mayor enganchados. Hay escalas comerciales que funcionan así y esas ya no se mueven ni lo más mínimo. Pero es un poco para desplegarla de esa manera, porque tienes que andar sacando la vela mayor, metiendo los patines en el palo y subiéndola. Así que si utilizáis un equipo de escalada y tenéis un bloqueador, no vais a tener ningún problema para subir en solitario o ayudándoos a alguien además, y lo vais a hacer con total seguridad. En cuanto a su construcción, la verdad es que cuando pensé en el proyecto lo veía como más asequible. Ahora, en la lejanía, una vez terminado, no lo veo tan costoso, pero me he tragado por lo menos un par de películas de Netflix cosiendo y es trabajo. 5 horas de coser no os los va a quitar nadie, así que si tenéis el dinero también podéis pensar comprar uno comercial, pero vamos, el resultado es bueno, es fácil de hacer, no tiene mucha dificultad y lo vais a poder conseguir con éxito. Yo estoy muy contento con el trabajo que he hecho, estoy seguro que le voy a dar mucho uso y estoy seguro que si tenéis una, ya sea que la hagáis o la compréis, os va a ser realmente útil. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y no olvidéis dar like y suscribiros al canal, tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo aquí abajo.